En este video voy a abordar lo que es la historia de la salud ocupacional y vamos a ver sus diferentes etapas. En otras palabras, vamos a hacer una línea de tiempo, vamos a explicarla. Vamos a tener tres características en cada etapa de la historia. Estas tres características van a ser autores importantes, van a ser avances que se hizo en el campo de la historia de la salud ocupacional. También van a ser los beneficios y los contrabeneficios que existían durante y después de esa época. Bien, las épocas que vamos a abordar va a ser Edad Antigua, Edad Media, en la Revolución Industrial, que es un punto muy importante para la actualidad, que es la época contemporánea o la época tecnológica. En otras palabras, también puede ser la época actual. Bien, vamos a abordar a autores muy importantes como Hipócrates, que es el padre de la medicina. También vamos a abordar a quien es fundó la salud ocupacional, quien es Bernardo Ramazzini. También vamos a abordar a economistas, el padre de la economía como Adam Smith, a explicar a cada uno de ellos sus aportes a la historia de la salud ocupacional y cuáles fueron sus aportes más importantes y cómo se avanzó en ello. Bueno, empezamos con explicar los hitos históricos de la salud ocupacional en las diferentes etapas de la historia. Como antes lo habíamos mencionado, el trabajo en la comunidad primitiva. Sus características eran: los hombres estaban desnudos, no tenían herramientas, el entorno era muy hostil para ellos, eran nómadas. Entonces, después de eso se empezaron a sentar en pequeños grupos, empezaron a cosechar, comenzaron a aprender la cosecha, las diferentes épocas del año. Entonces, los hombres no vivían solos. Las técnicas que desarrollaron fueron muy poco desarrolladas, porque empezaron a utilizar la madera, empezaron a utilizar la piedra, poco desarrolladas para la actualidad, pero muy avanzadas para su época, porque empezaron a tener ideas de las cuales les ayudaron a cazar animales más grandes. Animales grandes. Y más tarde conocieron lo que es el fuego. El fuego les ayudó a calentar su comida, a que su comida fuera mejor digerida, y esa energía sobrante ahora se empezó a usar mejor. Toda la energía se empezó a aprovechar en el cerebro. Y bien, vamos a resaltar aquí lo que es la seguridad ocupacional, pues avanzó significativamente porque la herramienta es una herramienta de trabajo, es un poco más segura, se pueden defender contra animales salvajes, y el fuego ayuda a ahuyentar a los animales peligrosos. Entonces, su seguridad ocupacional, así como avanzó, también fue un riesgo más alto. Al tener el fuego, existieron quemaduras pequeñas, quemaduras graves, y al existir herramientas, también existió el peligro de las mismas herramientas de trabajo. Ahora pasamos a la salud ocupacional en antes y después del siglo I. 400 años antes de Cristo. En Egipto, ¿qué pasaba? Bien, se construían las pirámides de Giza, se construían Aquí vamos a destacar va a ser a Ramsés II. ¿Por qué a Ramsés II? Él tenía la ideología y la filosofía de sus trabajadores. En ese entonces se le llamaban esclavos. Si yo cuido bien a mi esclavo, si mi esclavo está teniendo una salud buena y gozando de salud para el trabajo, él va a hacer una estatua muy, muy buena, con detalle. Entonces, en ese entonces se cuidaban muy bien a los esclavos para que su trabajo fuera de calidad. En el 2000 años antes de Cristo existía Mesopotamia, distribución del trabajo. También existían los toltecas, que es la civilización más antigua. Ellos descubrieron la distribución del trabajo, porque los mayas, tenemos también el ejemplo de los mayas. Vamos a centrarnos en los mayas. Las pirámides, los monumentos, las ciudades que ellos hicieron. También ellos realizaban sus grandes monumentos. A esto no quiero referirme más que a la distribución. Por ejemplo, tú pones las piedras, tú las acomodas y
le vas a dar el diseño. Entonces cada uno solo se encargaba de una actividad específica. Esa era la distribución del trabajo y era como a ellos les funcionaba el avance. En otras palabras, también tenían salud ocupacional. No era tan buena como la de Egipto, pero también tenían sus beneficios. También se empezaron a descubrir las enfermedades de los trabajadores después del siglo I, en la esclavitud. Bueno, la esclavitud ha existido desde el 4000 años antes de Cristo. Hipócrates, él nació en el 460 antes de Cristo. Él dio la fundación para la medicina. Más tarde va a ser el padre de la medicina. Su sucesor fue Galeano en el 130 al analizar las enfermedades de los mineros en Chipre. En Chipre se extraía lo que era el sulfato de cobre. Entonces las personas de ahí morían a temprana edad, tenían complicaciones y no sabían por qué. Entonces Galeno se dio a la tarea de investigar y lo que encontró era la neumocosis en la minería y metalurgia, el cáncer de pulmón en nuevos elementos como el cobre y el plomo. También hizo un aporte y dio las bases para que más tarde los doctores y las enfermeras se contagiaban al no tener cuidado con las jeringas. Más tarde encontramos la segunda etapa, la seguridad ocupacional en la Edad Media. Según Álvarez Heredia, la Edad Media fue un gran cambio para la sociedad de su tiempo, una distribución de clases y de trabajo. Vamos a empezar primero por ¿de dónde viene la palabra burgués? Bien, en la Edad Media las personas empezaron a asentar en grandes grupos. Entonces se hacían burgos. El burgo era una especie de comunidad con bardas hacia alrededor, altas, más de 5 a 7 metros. Entonces a eso se le llamaba burgo. Los campesinos y los lugareños de cerca del burgo iban a vender ahí sus excedentes de cosecha, artesanos, zapateros, etcétera. Iban a venderles a los burgueses sus excedentes. Entonces, el término burgués viene de ahí, del burgo. Entonces, a ellos le llamaban burgueses. El fundador de la medicina de la salud ocupacional se llama Bernardo Ramazzini en 1633 y 1714. Sus aportaciones fueron la salud ocupacional, fue el padre fundador. Adam Smith nació entre 1723 y 1790. ¿Quién fue Adam Smith? Fue un escocés que vivió en Gran Bretaña. ¿Quién iba a ser más tarde el padre de la economía? ¿Por qué el padre de la economía? Porque recuerden que la revolución industrial, el país quien empezó con la revolución industrial fue el país que empezó con el capitalismo. Entonces, obviamente, por obvias razones, ahí nació el padre de la economía, quien fue Adam Smith, Marx 1818 a 1883. Bien, sucede lo que es la revolución industrial, se industrializan las fábricas, existen fábricas, empieza a haber más auge, los transportes en barcos empiezan a tener más velocidad, a una velocidad inimaginable que tenían. Entonces esto empieza a globalizar todo lo que es Europa, todo lo que es África, América Latina. Entonces empieza a ser una globalización. En esta globalización empiezan a existir 3 clases de las cuales vamos a ver a continuación. ¿Qué es la clase burguesa? La clase pequeña burguesa, que son medianos empresarios, y la trabajadora. Antes de Karl Marx, o sea, antes de 1818 hasta 1830, antes de eso, era la clase trabajadora. No tenían como una identidad propia. Para Karl Marx esto fue un gran problema, entonces él empieza a estudiar esta pequeña parte del capital, va a estudiar todo lo que es el capital y más tarde saca el libro El Capital, era seguridad y dignidad en el trabajo. Gracias a él y a su libro que publicó más tarde en el 1840-1850, se dio identidad a esa clase trabajadora que pasó a llamarse el proletariado. Le dio identidad a la clase trabajadora. Karl Marx fue quien le dio identidad a la clase trabajadora de todo el mundo. Gracias a eso fue un avance revolucionario
empezaron a haber normas, los gobiernos empezaron a tomar medidas bajo el trabajo, empezaron a exigir a las empresas seguridad para sus trabajadores, horas específicas de trabajo. Fue una revolución. Aparte de la revolución industrial, Karl Marx hizo una segunda revolución. También se consideró la distinción de clases. Más tarde vamos a ver cómo solo existieron dos clases, la clase capitalista y el proletariado. Vamos a detenernos aquí un poquito en la pareja, los Curie, como Marie Curie y su esposo. Ellos descubrieron lo que es el átomo, la separación del átomo. Eso significa que descubrieron la radiación. La radiación es muy fascinante, es muy importante, pero también es muy peligrosa. En la salud ocupacional fue muy peligrosa. En los años de 1800 a 1900 habían relojes, y relojes durante la oscuridad no era más que un elemento radioactivo. Entonces los Curie lo descubrieron la separación del átomo. Sin embargo, tarde se investigó, se dio el resultado, se llegó con los resultados que era muy peligroso. Murieron de otras enfermedades, pero más tarde, si hubieran vivido la pareja Curie, hubiera muerto de radiación, de cáncer, de tiroides, cáncer de tiroides, que es lo más común con la radiación. Esto al avance que existieron, empezaron a haber guerras, empezaron a haber repartición de territorios, etcétera. Entonces empezó la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En 1914 la primera y en 1939 la segunda. La primera paró hasta 1919 y la segunda de 1939 a 1944. Cambios sociales que hubo, ya mencionamos las tres clases sociales, el movimiento cartista que demandaba salud y seguridad y dignidad en el trabajo, y en 1844 que era una ley de mujeres y para niños que no excedía, que las empresas no excedieran las 12 horas de trabajo. Fueron avances significativos para su época, avances revolucionarios para la época contemporánea o la edad actual. Existieron naciones ganadoras y naciones perdedoras, de las cuales a algunas se les pasó el costo de la guerra y a otras se les brindó todo el capital. Bien, la Primera Guerra Mundial se suscitó en 1914. ¿Cuáles fueron los precedentes que mataron al zar Nicolás II? Ese fue el detonante para que fuera la Primera Guerra Mundial. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, hubo una Alemania devastada, una Alemania que iba a pagar los costos de la guerra y una fuerza de trabajo muy miserable en Alemania. Entonces pasa en 1929 lo que es el Gran Crack o la Gran Depresión, la caída de bolsa de valores de los Estados Unidos. Fue algo terrible y fue un precedente para que en Alemania tomara el poder Hitler y más tarde comenzara la Segunda Guerra Mundial. Pero vamos a ver los antecedentes de la caída de la bolsa de valores. Fue una burbuja. ¿Cómo se hacen las burbujas? Las burbujas se inflan los precios de los cuales realmente no son. Eso es lo que es una burbuja financiera. Entonces, hubo un efecto dominó en esta crisis financiera. Estados Unidos pierde todo, quisieron inyectar capital, pero no fue posible. Recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial se va a firmar el Tratado Marshall y el Tratado de Varsovia. El Tratado Marshall para los capitalistas y el Tratado de Varsovia para los socialistas, que en ese entonces era la China, Japón, Alemania. Alemania, recuerden que se divide en dos partes, el muro de Berlín, etc. Entonces a lo que quiero llegar es, gracias a la burbuja financiera, fue todo lo que ocasionó en el continente europeo para que Hitler se proclamara el Mesías y el Salvador de Alemania devastada por la Primera Guerra Mundial. Más tarde toma la presidencia, militariza a todo su país y posteriormente empieza a invadir Polonia por la reclamación de territorio. Bien, cuando termina la Segunda Guerra Mundial en Alemania, tenemos una Alemania devastada, una Alemania dividida y una Alemania sin fuerza de trabajo.
Entonces se firma el Tratado Marshall. El Tratado Marshall es inyección de Estados Unidos de capital para las empresas europeas en Alemania, Francia y todos los lugares, Polonia, devastados por la guerra. Se empieza a tener una fuerza de trabajo, una apertura a los mercados, se incrementan los accidentes laborales, se crean leyes que protegen al trabajador. También con la Segunda Guerra Mundial se funda la OIT. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo para proteger los intereses de los trabajadores, así como su salud, y hacer una equidad entre empresarios y trabajadores. Posteriormente nace el neoliberalismo. Se hizo toda una revolución después de la Segunda Guerra Mundial en la salud ocupacional. En México, en 1920, empezó en México a exportar. En ese entonces recuerden que estaba la crisis de posguerra en 1919. Entonces México empezó a ser un país exportador, abrió sus fronteras, comenzó con la industrialización y entonces también se dio a trabajo de crear nuevos organismos que protegieran. Y en uno de ellos se creó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social más tarde. Se empezó a establecer el salario mínimo para los trabajadores independientemente de su trabajo que desarrollen, y también fue una época en la cual las empresas comenzaron a ver al trabajador más que un trabajador, como un colaborador. Entonces empezó toda la automatización con la idea de tener más tiempo libre para el ser humano, pero la realidad es que empezó a sustituir la mano obrera, empezaron a hacer auges de nuevas carreras, pero asimismo también se empezó a hacer nuevas leyes, como las normas ISO. Hay una norma que se llama la norma de los pictogramas. Esta norma hace que todas las empresas y fábricas estén señaladas sus rutas de evacuación, sus elementos peligrosos, los cuales más tarde en las industrias van a ser una ley por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces vemos que desde la Edad Media a la actualidad se ha avanzado bastante. Las horas se reducieron de 12 a 9, 8 horas de trabajo. Se prohibió el trabajo de los niños. La mujer empezó a tener sus derechos laborales porque siempre ha trabajado. Empezó a tener derechos laborales. El salario comenzó a tener una equidad, y finalmente la seguridad ocupacional en la actualidad pues también es clave, porque se han hecho estudios de la OIT que la seguridad ocupacional de las empresas que no cuidan bien a sus trabajadores o tienen accidentes nos cuesta el 12% del PIB mundial. También es importante reflexionar en este punto, porque cuidar a nuestros trabajadores es clave para que el PIB se reduzca a un mínimo del 5%. Y también va a ser beneficioso para los trabajadores. Se van a sentir más a gustos, más seguros en sus trabajos. A la comunidad empresaria se comenzará a tener más ganancias, comenzará a tener mejores trabajadores. Es importante resaltar la importancia de la seguridad ocupacional en las empresas, porque así también cuesta capital. Entonces, si se cuida al personal, se está cuidando al capital. Hay que tener esa idea. La conclusión, ¿qué se hizo durante todo esto? Desde el inicio de la humanidad se ha realizado un avance constante. El cambio es constante en las empresas, en la comunidad, en la sociedad, en la cultura. Entonces, estos avances van definiendo a las empresas. Las empresas tienen que adaptarse al cambio, deben ser con una afabilidad muy grande para poder ofrecer los servicios y productos a sus consumidores. Asimismo, ofrecer salud y seguridad a sus trabajadores. Esto es lo que sería la historia de la salud ocupacional en la época actual. Y bien, estas son las referencias que usé. Y a mí siempre me gusta terminar mis presentaciones con una pequeña reflexión para ustedes mismos. Agradezco que hayan visto todo el video y gracias por su atención.